Bien, doctores, vamos a revisar entonces el banco anexo de los capítulos de cirugía especializada. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces. Vamos a revisar el banco anexo, doctores, del capítulo de urología. En esta pregunta nos dicen un paciente diabético desde hace 15 años en tratamiento irregular, que viene con fiebre, infecciones urinarias a repetición, se palpa globo vesical, ¿no? Y nos preguntan qué nervios se encargan principalmente de la contractibilidad de la vejiga. Recuerden que el paciente diabético hace neuropatías, ¿no? Neuropatía a nivel periférico, hace neuropatía autonómica, y eso tiene que ver mucho con la contracción de la vejiga, ya que el sistema nervioso autónomo, recuerden, se encarga del reflejo de la micción. Y mediante esta imagen podemos recordar cómo el sistema simpático, a través del nervio hipogástrico, ¿ya? El sistema simpático tiene sus neurotransmisor, que es la norepinefrina, y que a través de sus receptores beta adrenérgicos en el detrusor se relaja. Entonces el simpático relaja el detrusor y contrae el esfínter uretral interno a través de sus receptores alfa 1. Entonces, de esa manera el simpático se encarga de la retención de orina, es decir, del llenado vesical, porque relaja el detrusor y contrae el esfínter uretral interno. Mientras que el parasimpático se encarga del vaciamiento vesical. El parasimpático, a través de los nervios pélvicos, contraen al detrusor. Contraen el detrusor, ya que la acetilcolina, que es el neurotransmisor del parasimpático, estimula los receptores muscarínicos del detrusor y este se contrae. Y se relaja el esfínter uretral interno, que es a través del óxido nítrico. Y luego finalmente tenemos el nervio pudendo, que tiene inervación somática, es el que inerva el esfínter uretral externo, ¿no? Y que es voluntario. Entonces, como ven, el sistema nervioso autonómico participa en el reflejo de la micción. Entonces, acá en la pregunta, ¿quién contrae la vejiga? El parasimpático, ¿no? Ya que la acetilcolina a través de receptores muscarínicos contraen al detrusor. ¿Y por quién está representado el sistema parasimpático? Por los nervios pélvicos. En cambio, los nervios hipogástricos pertenecen al sistema simpático, acuérdense, ¿ah? En esta pregunta nos dicen varón de 35 años operado en la infancia por criptorquidia. Miren ese factor de riesgo, ¿no? Criptorquidia. Hace 2 meses nota tumoración en el testículo derecho indoloro. La ecografía documenta dicha tumoración, no se palpan ganglios. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? Muy importante recordar las características, ¿no? Del síndrome escrotal. En el caso de un síndrome escrotal, estamos indoloro, que es el crónico, ¿ya? El crónico es el indoloro. Entonces, un dato importante es rápidamente ver la transiluminación. Transiluminación positiva o transiluminación negativa. Porque si te dicen positiva, rápidamente tú debes pensar en hidrocele. Ya verás si es congénito en el lactante, ¿no es cierto? Por persistencia del conducto peritoneo vaginalis, o en el adulto adolescente, un hidrocele adquirido por un tumor, una infección, un traumatismo, etc. Entonces, hidrocele, transiluminación positiva. Ese es el dato. La transiluminación negativa, ¿no es cierto?, nos debe dar diferentes datos. Puede ser un varicocele, que es la patología escrotal más frecuente en el adolescente. Te dicen que en el polo superior se palpa una bolsa de gusanos. Puede ser la hernia inguinal, ¿no?, como diagnóstico diferencial. La congénita, que es indirecta, la hernia inguinal indirecta, que también, al igual que el hidrocele congénito, recuerden, es por persistencia del conducto peritoneo vaginal. Y también acá tenemos al cáncer de testículo.
está dentro del síndrome escrotal crónico. Recuerden, el crónico es indoloro, ¿no? Indoloro. O molesta, o hay sensación de pesadez. Pero miren el factor de riesgo, ¿no? Si les dicen paciente con criptorquidia, paciente con atrofia testicular o síndrome de Klinefelter, paciente con VIH. Esos son los factores de riesgo para pensar en cáncer de testículo. ¿Ya? Siempre en neoplasias recordar los factores de riesgo. ¿Ya? Si te dicen pues fumador y tiene disfonía crónica, pensar en cáncer de laringe. ¿No es cierto? Cáncer de laringe. Si te dicen fumador y tiene hematuria monosintomática, descartar un cáncer de vejiga. O sea, siempre es importante en las neoplasias recordarte los factores de riesgo, ¿no? O como en ginecología, paciente con obesidad, menopáusica y viene con hemorragia uterina normal. ¿Qué vas a pensar? ¿No es cierto? La monjita obesa que tiene sangrado uterino normal, descartar un adenocarcinoma de endometrio, ¿no? Entonces, el factor de riesgo en la neoplasia es muy importante, ¿ya? Por eso acá, criptorquidia aumenta 5 a 7 veces el riesgo de cáncer. Hernia inguinal, bueno, si fuera en un joven, puede ser ya el adquirido, ¿no? La hernia inguinal directa, que es por debilidad de la fascia transversalis, porque la indirecta es la congénita, por persistencia del conducto peritoneo vaginalis. El linfoma testicular, recuerden, es la neoplasia más frecuente, pero en el abuelito, ¿no? En el adulto mayor vemos linfoma testicular. Y en el hidrocele te van a decir transiluminación positiva. Varón de 18 años que consulta por tumor en testículo derecho. La biopsia revela cáncer de testículo de tipo no seminoma. ¿Cuál es el marcador tumoral para su seguimiento? Recuerden que los no seminomas son los de peor pronóstico. Hacen diseminación vía hematógena a pulmón, hacen o son radioresistentes, tienen peor pronóstico. Dentro de los no seminomas tenemos a un tumor que es frecuente en pediatría, que es la neoplasia testicular más frecuente en pediatría, que es el tumor de saco vitelino, también llamado tumor de seno endodérmico, cuyo marcador tumoral es el alfa-fetoproteína. Esa es la respuesta. El alfa-fetoproteína es marcador para el cáncer de testículo y también para hepatocarcinoma. También es un marcador de cromosomopatía del segundo trimestre. Y también, recuerden, se eleva en defectos de tubo neural. Muy importante entonces recordar el alfa-feto como marcador del cáncer de testículo, pero en los no seminomas. De los niños, sobre todo, el cáncer de saco o el tumor de saco vitelino. También tenemos dentro de los no seminomas, recuerden, el coriocarcinoma, cuyo marcador tumoral es el beta-HCG, ¿ya? Por eso cuando te digan dentro del cáncer de testículo los marcadores tumorales que se elevan, sobre todo en los no seminomas, es el alfa-fetoproteína, el beta-HCG y aumentale el LDH. En este caso nos dice mujer de 16 años, referida de provincia, desde hace 5 meses, pérdida involuntaria de orina. Y hasta ahí piensas que es una incontinencia urinaria, ¿no? Porque eso es la incontinencia, es un escape involuntario de orina. Pero este es un dato de manera constante, de manera continua. Y te dicen que tiene un antecedente de parto vaginal domiciliario hace medio año con recién nacido muerto. Al examen hay salida de orina, pero a través del canal vaginal, tanto al esfuerzo como de manera espontánea. Por eso te dicen que es continuo. ¿Cuál es el diagnóstico entonces más probable? Uno piensa en incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿no? Tal vez. Pero recuerden que la incontinencia urinaria de esfuerzo, cuando te dicen justamente que la paciente tose, ríe, levanta peso, sube escaleras o valsalva positivo y se le escapa la orina. Ahí piensas en incontinencia urinaria de esfuerzo. Pero acá el dato es que el escape de orina es continuo. Y ojo, la salida de orina es a través del canal vaginal. Por lo tanto, debemos pensar ahí en una fístula urogenital.
se forman fístulas urogenitales muchas veces por partos traumáticos, que es lo que pudo haber tenido, un parto prolongado, traumático, ¿no? Por ese antecedente que tiene de parto domiciliario con recién nacido muerto. Entonces hay que tener en cuenta ese dato, ¿no? Entonces se forman fístulas entre el sistema genital y lo que viene a ser la vía urinaria, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta. Otra causa de fístulas urogenitales ya es de tipo iatrogénico, ¿no? En las cirugías. Entonces eso hay que tener en cuenta. ¿Ya? Pensar en fístulas urogenitales cuando la incontinencia urinaria es continua y se pierde a través del canal vaginal. Mujer de 68 años que presenta incontinencia urinaria de esfuerzo. Urocultivo negativo. Y el estudio de urodinamia, que es el de elección para ver los problemas funcionales que son la causa de las incontinencias urinarias, nos dicen que el primer deseo miccional es a los 400 mililitros. Entonces recuerden ahí un dato. De manera fisiológica, el reflejo de la micción se inicia a partir de los 150 a 200 mililitros. O sea, acá hay un retraso, ¿no? Hay un retraso en el reflejo, en el inicio del reflejo de la micción, porque te dice que a partir de los 400 recién hay el deseo miccional. O sea, tiene una capacidad vesical aumentada, porque espera que se orine, a que se almacene orina en la vejiga a 400 mililitros para recién activarse el primer deseo miccional. Y además tiene deseo imperioso de micción cuando llega a los 800 mililitros. Entonces lo que estamos viendo acá es una disautonomía de la vejiga, porque hay un retraso en el inicio del reflejo de la micción y cuando llega a un determinado volumen, ya la vejiga empieza a contraerse de manera hiperactiva. Por eso te dice deseo imperioso, ¿no? Irresistible de orinar. Entonces, esa disautonomía entre el retraso del primer deseo de la micción y luego una vejiga hiperactiva nos debe hacer sospechar de una vejiga neurogénica, que obviamente se presenta con una incontinencia urinaria, que puede ser mixta, puede ser de esfuerzo, de urgencia, dependiendo del tipo de alteración a nivel neurológico. ¿Y por qué le pidieron urocultivo? Porque recuerden que la vejiga neurogénica es factor de riesgo para infecciones urinarias a repetición, ¿ya? Porque hay éstasis sanguínea y eso condiciona mayor riesgo de infección urinaria. Recuerden que la cistitis intersticial es una inflamación crónica de la vejiga por infiltración de mastocitos. La paciente tiene pues disuria, poliaquiuria, tenesmo, o sea, tiene clínica como de infección urinaria. Pero los cultivos salen negativos porque la causa no es una infección, sino una inflamación crónica de la vejiga. Pero se presenta en mujeres jóvenes, ¿no? En mujeres menores de 50 años. Y la citoscopía nos da el diagnóstico, porque nos dice granulaciones en la mucosa de la vejiga o las famosas úlceras de Hanner. Acuérdense, úlceras de Hanner. Ahí pensar en cistitis intersticial. Mujer de 61 años, miren, manifiesta pérdida involuntaria de orina asociada a molestias como deseo súbito de micción y que debe levantarse varias veces por las noches para orinar. Examen, no pérdida de orina a Valsalva. ¿Cuál es el tipo de incontinencia? Entonces recuerden, esta paciente tiene pérdida involuntaria porque tiene deseos súbitos de la micción. Eso es porque el detrusor de la vejiga está muy hiperactivo. Por eso tiene deseos imperiosos, deseos irresistibles de orinar. Y por eso tiene nicturia, ¿no? Y ojo que Valsalva es negativo. Entonces, ¿cuál es el tipo de incontinencia que va con una vejiga hiperactiva y que te da deseos imperiosos de orinar? Maniobra de Valsalva, test de Bonnet negativo, es la incontinencia de urgencia, ¿ya? Recuerden que hay dos tipos de incontinencia entonces. La incontinencia urinaria de esfuerzo, que se produce por debilidad del piso pélvico, o el aumento de presión abdominal.
Y la incontinencia urinaria de urgencia, que es la que se produce por hiperactividad del detrusor, porque tiene muchas contracciones involuntarias el detrusor, está muy hiperactivo. Entonces, en la clínica vamos a ver que la incontinencia urinaria de esfuerzo se presenta porque la paciente tose, se ríe, levanta peso, sube las escaleras y se le escapa la orina. Maniobra de Valsalva o test de Bonnet, positivo, recuerden, positivo. Pensar en incontinencia de esfuerzo. En cambio acá la clínica es que la paciente tiene deseo imperioso, deseo irresistible de orinar, porque el detrusor está muy hiperactivo, entonces llena poco de orina en la vejiga y ya se contrae. Tiene deseo imperioso de orinar. Valsalva, Bonnet, negativo. Esa es la diferencia, ¿no? Por eso acá hablamos de una incontinencia de urgencia. Si te preguntaran qué fármacos hay que dar en la incontinencia de urgencia, son fármacos que bloquean la contracción del detrusor. ¿Y cuáles son esos fármacos? Anticolinérgicos, ¿no? La farmacoterapia en incontinencia urinaria de urgencia es anticolinérgicos. Oxibutinina, tolterodina. En cambio, en la de esfuerzo, puedes recomendar los ejercicios de Kegel para reforzar los músculos del piso pélvico. Los testículos se originan en la cavidad retroperitoneal. Ya antes de los 12 años debe haber descendido el escroto. La falta de descenso, recuerden que se llama criptorquidia, ¿no? O testículo distópico también le llaman. La criptorquidia es un mal descenso testicular. Y te preguntan cuál es una consecuencia de esta anomalía. O sea, te están preguntando las complicaciones de la criptorquidia. Uno que debes recordar es que es factor de riesgo para cáncer de testículo. Muy importante, ¿no? Aumenta de 5 a 7 veces el riesgo de cáncer de testículo. Otra complicación es la torsión testicular, ¿ya? La criptorquidia o el mal descenso testicular en un lactante aumenta el riesgo de torsión testicular. ¿De qué tipo? Extravaginal, que es típico de los lactantes o recién nacidos, extravaginal. Y también se asocia con alteración de la fertilidad, porque al no descender los testículos, no hay una adecuada termorregulación para la formación de espermatozoides. Entonces esa alteración en la temperatura altera la espermatogénesis. Y esa es otra de las complicaciones que puede generar la criptorquidia. Y también se asocia a hernia inguinal, Por eso de estas alternativas, ¿cuál es una complicación de la criptorquidia? La azoospermia, porque altera la espermatogénesis. Entonces no hay espermatozoides, pues, porque no se forman. Se llama azoospermia, ¿no? Cuando es menos de 20 millones por mililitro, se llama oligospermia. Teratospermia es en la forma, la alteración en la forma de los espermatozoides, 2 colas, 3 cabezas, etc. Varicocele es la dilatación del plexo venoso pampiniforme, recuerden, es la patología escrotal más frecuente en adolescentes. El 95% es en el lado izquierdo, por un factor anatómico, ¿no? Si encontramos varicocele en el lado derecho, descartar un tumor retroperitoneal, como un cáncer de riñón. Y el hidrocele es acúmulo de líquido seroso en la túnica vaginalis, transiluminación positiva. Muy bien, recuerden entonces las complicaciones de la criptorquidia. Acá nos dicen varón de 14 años, ¿ya? Un varón de 14 años que desde hace 2 horas presenta dolor intenso en escroto, poliaquiura luego de una noche de baile. El examen, edema a nivel escrotal, dolor a la palpación en testículo derecho, transiluminación negativa. ¿Cuál es el tratamiento? Entonces, recordar que cuando nos hablan de, en este caso, un adolescente, un joven con dolor testicular intenso, lo primero que debo pensar es una torsión testicular. Eso es lo primero que debo pensar, porque es de manejo quirúrgico. Y su diagnóstico diferencial es la orquiepididimitis, ¿no?
orquiepididimitis, que es un proceso infeccioso de transmisión sexual. La torsión testicular, recuerden que es un dolor que se presenta de manera aguda, de manera súbita, y es muy intenso. Ojo, es severo, ¿ya? Y te dicen, ¿no? El famoso signo de Frein negativo, o también te dicen reflejo cremastérico negativo, ausencia de reflejo cremastérico. Y el dolor es súbito, severo. En cambio, en la orquiepididimitis, recuerden la etiología bacteriana, la cabeza es clamidia, ¿ya? Clamidia está la cabeza, luego está gonococo, en varones sexualmente activos. Y ese es un dato que te deben dar. Y hay síntomas irritativos, hay fiebre, hay disuria, hay poliaquiuria, ¿no? Hay signos de inflamación, pero esos signos aparecen de manera progresiva, de menos a más. No es súbito, sino es progresivo. Y hay síntomas irritativos, fiebre, eritema en la región testicular, signos de flegosis. Y acá el signo de Frein y el reflejo cremastérico están positivos, ¿ah? De la diferencia, ¿ah? O sea, acá al decirnos 14 años y dolor intenso en escroto, después de una actividad física, coito, el frío también, ¿no? Donde se ducha con agua fría o entra a una piscina con agua fría, o lo asustaron, ¿no? El miedo. Porque todos esos factores activan el reflejo cremastérico y eso predispone o desencadena una torsión testicular, ¿ya? La actividad física, coito, frío, miedo, desencadena el reflejo cremastérico y eso puede condicionar en un testículo móvil la torsión testicular. Y el manejo en la torsión es quirúrgico, no es analgésicos, no es antibióticos, es en la orquiepididimitis, para clamidia das doxiciclina, para gonococo ceftriaxona. Orquiectomía es cuando ya el testículo está necrosado. Acá recién tiene 2 horas. La cirugía en la torsión debe ser dentro de las primeras 6 horas. Porque ahí el testículo suparénquima queda conservado, ¿no? No está necrosado, etc. O sea, acá la conducta es detorsión, o sea, hay que distorsionar el cordón espermático y fijarlo, porque estamos dentro de las 6 horas. Por eso la cirugía de la torsión se llama orquidopexia bilateral. Ojo, se operan los 2 testículos, orquidopexia bilateral. Pero si te demoras en operar y pasa más de 6 horas o más de 24 horas, pues cuando pasa ese tiempo, muchas veces ya encontramos necrosado el testículo. Ahí sí es orquiectomía, cuando nos pasamos del tiempo ideal para operar una torsión. Pero si no, le dicen, tiene 2 horas. Hay que hacer detorsión y orquidopexia. Varón de 14 años que acude por hinchazón y dolor en escroto derecho. El examen testículo aumentado de tamaño y doloroso. Y este es el dato. Prueba de transiluminación positiva. Rápidamente. Hidrocele. Acúmulo de líquido seroso en la túnica vaginalis. Rápidamente, cuando te dicen prueba de transiluminación positiva, hidrocele, que es la causa más frecuente de aumento de volumen escrotal. Recuerden que en lactantes es congénito por persistencia del conducto peritoneo vaginalis y en adulto es adquirido por un trauma, por un tumor, por una infección. ¿Ya? Muy bien. El seminoma es un cáncer de testículo, factor de riesgo la criptorquidia, pero la transiluminación es negativa porque es un nódulo, es un tumor sólido. Muy bien, y la torsión va con dolor súbito severo, pues no, la torsión testicular es dolor súbito severo a nivel del testículo, ¿ya? A nivel del testículo. Es un cuadro muy severo, agudo, que hay que pensarlo en jóvenes, ¿no? Entonces acá el dato es por la transiluminación. Positiva, hidrocele rápidamente. Escolar presenta bruscamente dolor en testículo derecho. El examen tumefacción y dolor a la palpación escrotal con reflejo cremastérico ausente. ¿Cuál es el diagnóstico probable? ¿No? Y te dicen escolar, ¿no? Niño, adolescente, joven. Recuerda, un niño, un adolescente, un joven con dolor severo testicular que se presenta de manera súbita, de manera aguda,
con signo de Fren negativo, con reflejo cremastérico negativo, todo negativo, piensa en torsión testicular. A diferencia de lo que viene a ser la orquiepididimitis, que te van a decir joven, sexualmente activo, tiene múltiples parejas, sin protección, y viene con fiebre, con disuria, poliaquiuria, con dolor testicular. Es de manera insidiosa, ¿no? Y te dicen signo de Fren positivo, porque elevas la bolsa escrotal y calma el dolor. Reflejo cremastérico positivo. Esa es la diferencia entre torsión y orquiepididimitis. Si tienes duda, la ecografía Doppler te hace la diferencia. En torsión no hay flujo en la ecografía Doppler y en la orquiepididimitis está aumentado el flujo testicular. Como ves, el Doppler es un estudio importante en un síndrome escrotal agudo o en trauma testicular, ¿no? Para ver el flujo del testículo. Está ausente en la torsión y está presente o aumentado en la orquiepididimitis. Acá al decirme escolar, con dolor súbito, severo en testículo y reflejo cremastérico ausente, debo pensar en torsión testicular. La orquitis urliana es producida por la parotiditis, ¿no? Recuerden la parotiditis causante de la fiebre urliana, inflamación de las glándulas parótidas por este virus. Se complica con pancreatitis aguda, con meningoencefalitis y con orquitis testicular también, ¿no? La epididimitis, ya lo hemos dicho, bacteriana, clamidia, gonococo, ¿no? Y varicocele en la dilatación del plexo venoso pampiniforme. ¿Cuáles son los fármacos de primera línea utilizados en el tratamiento de la hipertrofia benigna de próstata sintomática? Recuerden que en el HBP, los fármacos que hacen control de los síntomas a corto plazo son los bloqueadores alfa 1 y a largo plazo son los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Esos son los fármacos que se emplean en el HBP. Recuérdate, el bloqueador alfa 1 selectivo es tamsulosina y el inhibidor de la 5-alfa reductasa es finasteride. Esa es la farmacoterapia en el HBP, ¿no? En cambio, los anticolinérgicos son los que se emplean en la incontinencia urinaria de urgencia, cuando la vejiga está muy hiperactiva. Damos oxibutinina, tolterodina. ¿Ya? Recuerden. Muy bien. Ya cuando la clínica es severa en el HBP, el tratamiento es quirúrgico, ¿no? ¿Y cuál es esa clínica severa? Hematuria macroscópica o infección urinaria recurrente, cuando tiene divertículos o cálculos primarios en la vejiga, o cuando tiene retención aguda de orina persistente, ¿no? Ese paciente que a cada rato se le coloca sonda Foley. Entonces, recuérdate esos criterios, porque cuando se presentan ya a esa clínica, el paciente lo mandamos a cirugía. Si la próstata es menos de 80 gramos, se hace RTU de próstata, ¿no? Resección transuretral de próstata. Si es más de 80 gramos, la cirugía abierta, que es la adenomectomía prostática. Varón de 65 años, se inicia enfermedad con nicturia y hemospermia de manera súbita. Antecedente, padre falleció de cáncer de próstata y ahora el tacto sale positivo, miren. Próstata dura, pétrea. Y el PSA está elevado, más de 7. Entonces, tanto el tacto como el PSA nos están dando a conocer que probablemente se trate de un cáncer de próstata y tiene el factor de riesgo, ¿no? La edad y el antecedente familiar. Entonces tiene factores de riesgo y a la evaluación clínica con el tacto ha salido positivo, porque cuando te dicen próstata pétrea, próstata inmóvil, próstata nodular irregular, es sospecha de cáncer. Y un PSA más de 7 nanogramos por mililitro, sospecha de cáncer. Entonces hacemos biopsia, ¿no? Cuando el tacto es sospechoso o el PSA está elevado, biopsia, dirigida por imagen. Y nos sale un Gleason menos de 6. O sea, recuerden que el puntaje de Gleason es el estadiaje pronóstico más importante en el cáncer de próstata localizado. Y recuerden que no hay extensión extraprostática, o sea, el cáncer está localizado, es un cáncer de próstata localizado.
y nos preguntan cuál es el tratamiento indicado. Entonces acá hay que recordarnos un principio, que en el cáncer de próstata tenemos el cáncer de próstata localizado, ¿estamos? Y el cáncer de próstata avanzado, ¿no? Cuando he hecho invasión de la cápsula prostática, vesículas seminales o metástasis, ¿no? Recuerden que la metástasis más frecuente del cáncer de próstata es hueso, que es una metástasis osteoblástica. Y en el cáncer de próstata localizado, recuerden que si tiene factores de buen pronóstico y la esperanza de vida es menos de 10 años, la conducta es observar el cáncer. Pero si tiene un cáncer de próstata localizado y tiene factores de mal pronóstico o la esperanza de vida es más de 10 años, acá sí hay que dar tratamiento. Mediante la prostatectomía radical, que es la cirugía, o radioterapia, que es la alternativa a la cirugía. Y cuando es avanzado el cáncer de próstata se hace bloqueo androgénico total. Hay que bloquear a los andrógenos. Y eso se puede hacer mediante una cirugía, que es la orquiectomía simple, sacándolo los testículos, o la hormonoterapia, ¿no? Hormonoterapia, que se hace mediante los análogos de GnRH más antiandrógenos, porque hay que hacer bloqueo central y periférico. O sea, análogos de GnRH como leuprolide y antiandrógenos como flutamidas y proterona. Entonces, hemos concluido del caso que es un cáncer de próstata localizado. Entonces, rápidamente descartas hormonoterapia, porque la hormonoterapia es en cáncer avanzado. También la orquiectomía, recuerden, orquiectomía simple es la castración quirúrgica. En cambio, la hormonoterapia es la castración farmacológica. Pero eso se hace en cáncer avanzado. Entonces, como ven, si uno tiene el concepto claro, rápidamente, incluso por descarte, marcamos la D. Claro, hay que hacerle prostatectomía radical porque es un adulto de 65 años. No nos dice que tiene comorbilidades. Lo más probable es que sea un adulto mayor autosuficiente y al no tener comorbilidades, su esperanza de vida va a ser más de 10 años. O sea, hay que operarlo, porque este paciente que va a vivir más de 10 años, el cáncer lo puede matar. Por eso, o lo operamos, prostatectomía radical, o en su defecto, radioterapia. Si el paciente es de alto riesgo quirúrgico, por ejemplo. Varón de 48 años que hace 5 días presenta dolor lumbar derecho intenso de tipo cólico, intermitente, irradiado a los genitales. Dolor lumbar irradiado a los genitales. Posteriormente oliguria, disuria. Antecedente, cuadro similar hace 6 meses. Al examen PPL derecho positivo, resto sin alteraciones. ¿Cuál es la conducta inicial? Dice. Lo primero es que hay que determinar de qué se trata, ¿no? Un varón joven, 48 años, con dolor lumbar que se irradia a los genitales, PPL positivo, lo primero que debo sospechar es un cólico nefrítico. O sea, una urolitiasis. Entonces, esta manifestación aguda de la urolitiasis, que se conoce con el nombre de cólico nefrítico, va con un cuadro de dolor lumbar o dolor en flanco, recuerden, ¿ya? Que se irradia a los genitales. A veces en el examen de orina encontramos hematuria, con náuseas, con vómitos, con diaforesis. No hay posición antálgica, ¿verdad? Entonces es un cólico nefrítico. La pregunta es, ¿este cólico nefrítico es simple o complicado? Cólico nefrítico, ¿simple o complicado? ¿No es cierto? Porque en el caso del simple, el manejo es con analgésicos. ¿No es cierto? AINES. En el caso del complicado, ya al paciente hay que hospitalizarlo. Y hay que hacer rápidamente una derivación urinaria. ¿Y cuándo es complicado? Cuando el paciente tiene fiebre, cuando el paciente tiene dolor refractario, o sea, no calma con la analgesia,
cuando el paciente tiene datos de hidronefrosis, cuando el paciente no tolera la vía oral, ya ahí es complicado. Entonces hospitalizamos y hacemos derivación urinaria. Por abajo se coloca el catéter doble J, o si no se puede, por arriba se coloca un tubo de nefrostomía. Ese es el manejo. Pero si es simple, analgesia. Y una vez que calme el dolor hay que hidratarlo bien al paciente, ¿no? Porque la mayoría de los cálculos, sobre todo los menores de 5 milímetros, se expulsan de manera espontánea. Para eso hay que hidratar bien al paciente para estimular la diuresis y eliminar aquellos cálculos pequeñitos. Entonces la pregunta, en este caso clínico hablamos de un cólico nefrítico simple o complicado. Simple, ¿verdad? No hay ningún dato que nos diga que sea complicado. En ningún momento nos refieren que hay fiebre, que le hemos dado analgesia, AINES, opioides y no calma el dolor. O datos de hidronefrosis o datos de daño del parénquima renal. O que no tolera la vía oral, etc. No hay ninguno de esos datos. Por eso, al ser un cólico nefrítico simple, sería analgesia, donde de elección son los AINES, y luego, una vez que ya resolvamos el cuadro agudo del dolor, hidratamos para expulsar espontáneamente los cálculos pequeños. Hospitalización, no tiene criterios para hospitalizar. Antibióticos, no hay datos de infección. Observar, el paciente te va a odiar toda la vida porque está con un dolor intenso, que es el producido por cólico nefrítico. Y la E tampoco puede ser. Varón de 53 años que desde hace 4 días tiene dolor lumbar que se irradia hacia flanco. No cede a AINES. Hace 2 semanas contusión en región lumbar. Al examen PPL positivo y hay hematuria. Entonces, cuando hay un joven con dolor lumbar, dolor en flanco, con hematuria, lo primero que debo descartar es un cólico nefrítico. Eso es lo primero que debo descartar. Cólico nefrítico, ¿no? Producido por cálculos renales. Como es el caso de esta paciente, ¿no? Dolor lumbar, dolor en flanco, que se irradia a los genitales, con náuseas, vómitos, diaforesis, es un dolor intenso, ¿no? PPL positivo. Y en el examen de orina muchas veces encontramos esto, una microhematuria. Entonces pensar en una nefrolitiasis, ¿no? Porque justamente el dolor del cólico nefrítico es por el enclavamiento del cálculo en la vía urinaria, ¿no? Cuando se enclava arriba en la pelvis renal, uréter superior, el dolor es en la zona lumbar. Cuando se enclava en el uréter medio es en flanco. O cuando se enclava en el uréter inferior es a nivel suprapúbico. Y se irradia a los genitales. Es un dolor severo, intenso, con cortejo vegetativo, no hay posición antálgica. Debo pensar en una nefrolitiasis. Diverticulitis, sospecharla pues cuando hay dolor en fosa ilíaca izquierda, recuerden, ¿no? Es la apendicitis de lo que viene a ser el lado izquierdo, ¿no? Con fiebre, con náuseas, vómitos, porque hay un proceso infeccioso. Carcinoma de células renales. Recuerden que el cáncer de riñón más frecuente en el adulto es el de células claras, que deriva del túbulo contorneado proximal. Y este carcinoma renal se caracteriza por una triada, ¿no? Que nos pueden describir: hematuria, dolor en flanco y masa palpable en flanco. Hematuria, dolor y masa palpable en flanco, recuérdate, es la triada del carcinoma renal. Pero hay que ver los factores de riesgo, ¿no? Paciente fumador, adulto mayor, exposición a cadmio, paciente con obesidad, son los factores para carcinoma renal. Entonces no hay ningún dato, ¿no? Y un hematoma retroperitoneal no, pues eso descompensaría al paciente, generaría inestabilidad hemodinámica, ¿no? Y es un distractor ese de 2 semanas contusión en región lumbar, ¿no? Es básicamente un distractor. Y en esta pregunta, mujer de 56 años que ingresa por dolor intenso, hematuria, fiebre, antecedente de infecciones urinarias a repetición.
PPL positivo, punto renoureteral superior positivo. Y miren el urocultivo, Proteus. Y la tomografía sin contraste, urotem sin contraste, nos dice litiasis coraliforme. Entonces, acordémonos de los cálculos infecciosos, aquellos cálculos que están asociados a esta bacteria que tiene la enzima ureasa positiva, ¿no? Que a la cabeza es Proteus mirabilis. Y que son los cálculos más grandes, por eso adoptan la forma de la pelvis renal. Y se les llama cálculos coraleriformes en asta de venado, ¿no? Son los más grandes y más blandos. Entonces nos preguntan cuál es la composición probable del cálculo. Son los llamados de fosfato, amonio, magnesio o cálculos de estruvita. Fosfato, amonio, magnesio o cálculos de estruvita son los cálculos infecciosos. En cambio, oxalato de calcio es por hipercalciuria, porque se elimina bastante calcio en la orina. Y son los cálculos más frecuentes, los de oxalato de calcio. Son radiopacos y se producen por la hipercalciuria. Puede ser en un paciente hiperparatiroideo que tiene hipercalcemia y va a tener hipercalciuria, ¿no? Muy bien. Los de ácido úrico lo vemos en el paciente con gota, paciente con síndrome de lisis tumoral, paciente con síndrome de Lesch-Nyhan, que tienen hiperuricemia y por lo tanto van a excretar bastante ácido úrico en la orina. Uno de los factores importantes para formar cálculos de ácido úrico es el pH ácido en la orina. pH ácido en la orina, ¿no? Porque los cálculos de estruvita, los cálculos de fosfato de calcio se forman a pH alcalino. En cambio, ácido úrico y cistina se forman a pH ácido, recuerden, ¿ya? Y los de ácido úrico, al igual que de cistina, son radiotransparentes o radiolúcidos, ¿ya? Entonces acá, acuérdate, cálculos infecciosos, cálculos coraleriformes, cálculos en asta de venado, son los más blandos y grandes, son los de estruvita. Bien, doctores, con eso entonces hemos revisado, ¿no?, el banco de preguntas anexo del capítulo de urología y oftalmología. Gracias por su atención.